acerca de una gran verdad que hay en la Escritura, y es que Dios nos ama tanto a nosotros que Él ha preparado para nosotros algo especial. La palabra dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Cuál es el problema? Que aunque Dios nos ame, hay cosas en nuestra vida que el Señor tiene que cambiar. Amén. Amén. Y digo, tiene que cambiar, porque si Dios no las cambia, nosotros, por mucho que Dios nos ame, no vamos a tener parte ni suerte con Dios, porque Dios es santo. Amén. Y todo aquel que a Dios se allega tiene que santificarse. Amén. Tiene que morir al pasado, morir a su vieja vida. No significa que sea perfecto, porque en esta tierra, hermanos, siempre seremos imperfectos, pero sí significa que nosotros tomemos la decisión de hacer un pacto personal con Dios y decirle: Señor, en mi vida hay un antes y un después de Cristo. Amén. Amén. Y hay un versículo en la Biblia que quiero que lo leamos, que era el que yo buscaba en Jeremías. Jeremías capítulo 48. Jeremías capítulo 48. Versículo 11. Jeremías 48:11. Y leemos esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. Y oiga bien, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Amén. Amén. Lo repito, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Pueden tomar asiento. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. El versículo que hemos leído nos habla de los moabitas. Los moabitas eran una nación que estaba ubicada donde hoy ocupa el territorio del país de Jordania, lo que hoy es Jordania. Ahí estaban ubicados en la antigüedad lo que conocemos en la Biblia como los moabitas. Y refiriéndose a los moabitas, el Señor dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, porque no fue vaciado de vasija en vasija. La idea de la Biblia, la idea del Espíritu Santo, es que en la antigüedad, cuando se quería limpiar el vino, se echaba en una vasija. Luego el vino tenía una cosa que se llamaba el sedimento. Toda la parte del sedimento, de la parte pesada del vino, se quedaba abajo. Y luego había que echarlo en otra vasija, y quedaba sedimento. Y en una tercera, y en una cuarta, y hasta en una quinta vasija, hasta que el vino quedaba
absolutamente limpio de sedimentos. Por eso dice: quieto estuvo Moab y todo su sedimento se quedó en él. ¿Eso qué significa? Que si Dios no traspasa nuestra vida, no nos vacía, todo el sedimento se va a quedar en nosotros. Hay personas que muchas veces cuando pasan por un momento de dolor no entienden que puede ser que Dios esté usando eso como una forma de limpiarlo, de arrancarle todo el sedimento negativo que hay en la vida de esa persona. Porque repito, el Señor quiere vaciarnos, trasplantarnos, purificarnos, limpiarnos, perfeccionarnos y hacer de nosotros la clase de personas que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Hay personas, hermanos, que son tremendas, pero hay un problema, y es que todavía no han sido traspasados, no han sido vaciados, y el sedimento que hay en la vida de ellos les puede echar a perder las grandes bendiciones que hay de parte de Dios. Tenemos, por ejemplo, el caso de Jacob. Jacob era un hombre tremendo, hermano, un hombre con un potencial tremendo, que en el fondo de su corazón amaba a Dios. Pero ¿cuál era el problema que había en Jacob? Que Jacob tenía un sedimento. Había algo en Jacob que Dios tenía que vaciar. Y recuerde lo que le he explicado: para sacar el sedimento había que vaciarlo de vasija en vasija. Entonces, ¿qué hace Dios? Para poder arrancar el sedimento que había en la vida de Jacob, Dios le permitió le permitió 20 años terribles en su vida. El Señor se lo llevó a un desierto, a Padán Aram, y hermano, ahí cayó en manos de una persona que lo maltrató, que lo explotó, pero sin darse cuenta, Dios estaba limpiando la vasija de la vida de Jacob. Aleluya. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Todo lo que venga a su vida, todo lo que de alguna manera te ocurra, Dios lo va a usar para purificarte, para perfeccionarte, para bendecirte. Sea bendecido el nombre maravilloso del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quería convertir a Jacob en un príncipe. Amén. Pero había algo en la vida de Jacob que frenaba el mover de Dios. Y hermano, si usted mira la biografía de Jacob, usted ve todo el proceso que hubo en la vida de Jacob, el dolor que pasó Jacob, hermano. Un mal matrimonio. Se casó con una mujer que o esperaba casarse con la mujer que él amaba, pero le dieron a otra mujer. Y para poder tener la mujer que él amaba, le tocó trabajar 14 años. Luego trabajó 6 años más. Y en aquellos años, aleluya, aunque él no se daba cuenta, Dios le estaba arrancando el sedimento, lo estaba vaciando en la vasija del dolor, la vasija del matrimonio. Luego los hijos que tuvo Jacob fueron hijos terribles, exceptuando a José. Uno de ellos fue un violador, otros le prendieron fuego a una ciudad, era terrible, y todo ese sufrimiento fue moldeando la vida de Jacob de tal manera que al final de sus días lo único que Jacob quería no eran bienes materiales, no eran bienes terrenales, era que Dios hiciera de él la clase de persona que Dios quería ser. En esta mañana, aleluya, por cualquier cosa que haya en su vida, dele gracias a Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos pueden bendecir al que vive por los siglos? Dice: por cuanto no fue vaciado de vasija en vasija, todo el sedimento quedó en él. Hay cosas que si no fuera porque Dios nos permite algún proceso en nuestra vida, se quedarían en nosotros. Y Dios quiere desprender de nosotros toda mentira, todo engaño. Dios quiere convertirnos a nosotros en princesas, en príncipes, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Pero todo eso se logra a través de un proceso. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre.
Hay un momento en la vida de Jacob y en la vida de cada uno de nosotros en donde tenemos que quedarnos a solas con Dios. Y en el libro de Génesis, el capítulo 32, Génesis, el capítulo 32. Usted sabe que todos tenemos un pasado y muchas veces el pasado nos sale al encuentro. Y en el libro de Génesis, capítulo 32, dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y cuando él lo vio, dijo: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir. Jacob tenía un conflicto con su hermano. Y hay problemas que uno no puede pasarse toda la vida huyendo de ellos, porque uno se convertiría en un fugitivo. Hay personas que se convierten en fugitivos. Toda la vida están huyendo. Toda la vida están haciendo las maletas. Toda la vida están haciendo las mochilas, hasta que Dios lo que quiere es que un día uno se pare de frente y confronte su pasado. Gloria a Dios. Y lo enfrente con valentía y con dignidad. Y uno diga: yo era aquella persona, pero hoy Cristo me ha hecho una persona diferente. Y déjeme decirle que hay problemas que no los vamos a resolver con nuestras armas carnales y humanas, sino buscando la ayuda de Dios. Amén. Si usted analiza, y quiero adelantar porque quiero ser breve por el tiempo, Jacob trata de detener a Esaú con 4 cosas. Le envía presentes, le envió cabezas de ganado, le envió regalos. Pero hay cosas que no las vamos a detener con regalitos. Las vamos a frenar con la ayuda del Señor. Las vamos a frenar diciéndole: Señor, traspasa, quita de mí todo sedimento del pasado, del engaño, y haz de mí una nueva criatura. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento que, como él temía por su esposa, por sus hijos, él los deja solos, los aparta y se quedó a solas con Dios. Cada uno de nosotros necesita un face to face con Dios. Amén. A solas. Porque a veces la gente nos mira de una manera. Nosotros, como yo prediqué hace días, nos vemos de una manera. Pero hay uno que sí nos conoce. Hay uno que sabe lo que nosotros somos. Y no solo lo sabe, hay uno que tiene el poder para detener la fuerza del enemigo sobre nuestra vida. Hay uno que no importa las amenazas que el enemigo tenga sobre nuestra vida, es el que tiene el poder para decir: yo soy el que puedo frenar cualquier mal que pueda venir sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar al que vive para siempre? Por eso aquella noche dice que Jacob se quedó solo, y en la soledad, a veces Dios permite la soledad para que nosotros nos miremos hacia adentro. Y empezó a llorar y empezó a decirle a Dios como nunca antes se lo había dicho. Yo conozco personas que dicen: es que yo llevo 10 años en el evangelio. Otros: yo llevo 5, yo llevo 20. Pero a muchos uno le pregunta: ¿te has encontrado cara a cara con Dios? ¿Ha habido, a Dios te ha vaciado? Dios ha sacado de ti al engañador y ha formado en ti al príncipe, y se quedan callados. Amén. Porque tiene que haber un momento en la vida cuando uno tiene que llorar, soltar los moscos, tirarse al suelo y decir: hasta aquí llegó el engañador, hasta aquí llegó la persona ambivalente, y a partir de ahora hay un antes y un después. ¿Cuántos pueden alabar al que vive para siempre?
Y dice la palabra que Jacob se fue a un barranco que se llama Peniel, que significa el rostro de Dios, y empezó a llorar y empezó a decirle: Señor, haz un milagro, transfórmame, porque yo no puedo vencer a mi enemigo si tú no me tocas, si tú no me transformas. Y el Señor le dijo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Jacob. Jacob significa engañador. A Dios no, mire, a Dios nadie le puede engañar. Y Dios no quiere que usted se presente como lo que no es. Solamente dígale a Dios: yo soy así, yo tengo esta debilidad, yo tengo este problema. Y Él se va a encargar de hacerlo como el acero. Cuando le damos a Dios la gloria. Poderoso e invencible. Él le dijo: mi nombre es Jacob. Dígale: Señor, mi nombre es pecado. Y cuando el Señor lo tocó, le dijo: pues ahora, aleluya, ya no te vas a llamar, ahora te quito el sedimento, ahora te vacío, y a partir de ahora serás un príncipe y nadie te vencerá, porque has peleado con Dios y vencerás a los hombres. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Gloria a Dios. Bienvenido, iglesia, a su nombre. Todo su sedimento, dice Dios, se quedó en Moab, porque no fue vaciado. Pidámosle a Dios que nos haga un vaciamiento. Amén. Que quite de nosotros todo resto, todo sedimento de engaño. Amén. Y que podamos nosotros decirle: Señor, haz de mí el príncipe o la princesa que tú quieres hacer conmigo. Aleluya. Porque si tú me has diseñado para vivir como un príncipe, yo no quiero vivir como un engañador. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén, aleluya. Usted se sorprenderá del lugar donde muchas veces Dios lo vacíe, donde Dios le arranque el sedimento. A Moisés, Dios lo tuvo que vaciar en un desierto. La vasija, recuerde que yo le dije en esta mañana que el vino se tenía que vaciar de vasija en vasija. Sí. En la primera vasija toda la mitad era pura basura, sedimento. La segunda, la tercera. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros, los hijos de Dios, vamos de gloria en gloria. Amén. De victoria en victoria. Ningún cristiano honesto puede decir: yo no tengo defectos o yo no tengo fallos. Porque todos, cuando miramos atrás, vemos la cantidad de vasijas que Dios ha tenido que usar. Aleluya. Para quitar el sedimento. Aleluya, gloria a Dios. Señor, aleluya. A veces Dios usa la vasija de una mala persona que está al lado, y uno dice: Señor, quítame esta mala vasija. Y Dios dice: no, no te la quito, porque si te la quito te echas a perder. A través de esa mala vasija te voy a limpiar y te voy a quitar el sedimento. Amén, aleluya. Amén. Y uno de los sedimentos que Dios tiene que cambiar y quitar en nosotros es el yo, el orgullo. El orgullo es terrible, hermano. El orgullo rompe familias. El orgullo separa parejas. El orgullo aleja padres e hijos. El orgullo nos aleja de Dios. Gloria al Señor. La grandeza nuestra no es nada comparada con la grandeza de Dios. Amén. Amén. La Biblia, hablando de Moisés, dice que era un hombre poderoso en palabras y en obras. Lo habían diseñado para hacer una vasija de Egipto. El faraón quería que él fuera quien lo heredara en el trono, pero ese no era el plan que Dios tenía para él. Usted no esté preocupado por lo que el mundo le pueda dar. Preocúpese por lo que Dios le puede dar. Amén. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces llega un momento cuando a Moisés lo van a hacer heredero del faraón. Pero eso no era lo que Dios quería. Menos mal que él se dio cuenta a tiempo, hermano. Y se le presentó un problema que Dios usó ese problema para llevarlo al desierto. Todo desierto que usted pase es una vasija que Dios va a usar para quitarle los sedimentos. Amén. ¿Y cuál era el sedimento que había en Moisés? Dice la palabra que
Él quería actuar por su propia fuerza, por su propia capacidad. Pero no es lo que Dios quiere, porque no es con espada, no es con ejército, es con su espíritu. No, a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero esa es la manera de Dios. Amén. ¿Y sabe qué hace Dios? Se lo lleva 40 años a un desierto. Y el desierto de Madián, ¿sabe qué significa Madián? Lucha. Todas las luchas que Dios permite en tu vida es para vaciarte y para quitarte el sedimento y los restos, para que seas buen vino. Amén. Un vino para la gloria de Dios y para bendición de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Después de 40 años, porque esto no es que Dios lo vacía a uno de la noche a la mañana. A Dios le costó 40 años convertir a un príncipe de Egipto en un pastor. Amén. 40 años. Y a los 40 años, ese Moisés que era poderoso en palabras, cuando Dios se le aparece y le dice: te envío a Faraón, dice: es que yo no sé hablar. Dijo: ahora sí me sirves, porque ya te quité el sedimento. Ahora ya sé que no vas a confiar en tu poder. Mira, el que va a hablarle a Faraón es tu hermano, pero yo te voy a dar el poder y los milagros los vas a hacer tú. Aleluya. Amén. Y cuando Dios le quita a Moisés el sedimento, fue tan tremendo como Dios lo vació, que él de ninguna manera quería ir, hasta que Dios tuvo que tratar con él y lo envió. Cuando Dios lo vacía a uno del yo, de su propia fuerza, del ego, uno entiende que lo que va a lograr no lo va a lograr por lo que uno es, sino por la fuerza y el poder de Dios. A Dios sea la gloria. Y hermano, cuando Dios lo vacía a uno y lo llena, no hay faraón que pueda resistirle a uno. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. A su nombre sea la gloria. Entonces Dios tiene muchas vasijas para quitarle a uno el sedimento. Amén. Gloria a Dios. Hubo un tal Onésimo en la Biblia que era muy astuto. Le gustaba el dinero. Y un día le roba una gran cantidad de dinero a su patrón. Y huyó. ¿Y dónde era el mejor lugar para huir? A Roma. Porque era una ciudad gigantesca. Porque nadie lo iba a encontrar allí. Pero mire lo que es Dios. Su amo era creyente, era un pastor. Amén. Era Filemón. Él se llamaba Onésimo. Y Filemón todos los días oraba por él. Y cuando llegó a Roma, lo agarraron y lo metieron en una cárcel. Estoy hablándole de Onésimo en una cárcel. Y esa cárcel fue la vasija que Dios usó para quitarle ese sedimento. Gloria a Dios. Porque allá en la cárcel lo colocan nada más y nada menos que al lado del apóstol Pablo. Y Pablo le predica el evangelio, le habla de Cristo, y él se convierte y se arrepiente y le confiesa a Pablo lo que ha hecho. Y Pablo le dice: yo conozco a esa persona a la cual tú le has robado, a Filemón, y le voy a escribir una carta y tú vas a ser el cartero, tú se la vas a entregar. Te voy a probar a ver, como yo he predicado esta mañana, si dejas de huir de tu pasado y enfrentas la realidad y te conviertes en una nueva criatura. Amén. Aleluya. Gloria a Y Dios. escribe la carta Aleluya. y se la da en la mano a él. Es lo que yo llamo la carta de su libertad. La llevaba en la mano. Aleluya. El día que usted tenga miedo, el día que usted sienta como que el mundo se le derrumba, aquí hay una carta de libertad que Dios ha escrito para que usted la lleve en la mano y le diga al enemigo: el Señor me ha limpiado, el Señor me ha perdonado y me ha quitado todo. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Esta es tu carta de libertad, la palabra de Dios. Mi alma te alaba. Créela, recíbela, Amén. llévala, camina con ella, declárala, confiésala y enséñasela al enemigo. Amén.
Y cuando llega Filemón con esa carta, llega Onésimo a Filemón, hay una parte que dice, Pablo le dice, él en el pasado te fue inútil, pero ahora te es útil. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe qué significa Onésimo? Útil. Y Dios convierte a hombres y mujeres inútiles en útiles Amén. Gloria a Dios. para el cielo y para la tierra. Aleluya. Amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria al que vive para siempre? Pero hay que decirle, Señor, vacíame, Sí, Señor. quítame los Padre. sedimentos, límpiame, Límpianos. quita de mi vida lo que me estorba en ser la clase de persona que tú quieres que yo sea. Yo me preguntaba cuando yo leí este versículo que dice, quieto estuvo Moab y todo su sedimento estaba en él. Ahí fue que yo empecé a entender por qué Dios lo pasa a uno por tantas circunstancias, por tantas situaciones. Porque el día que todo se quede quieto, estamos perdidos. La vida, hermanos, amigos, no es algo quieto, no es una alfombra roja. Un día estás arriba, un día estás boca abajo, un día estás de lado, otro día al otro lado, un día te duele un pie, otro día te duele el otro. Pero gloria a Dios, porque todo lo que venga a tu vida, Dios lo va a usar para quitarte el cáncer, Amén, aleluya. para que quede el vino limpio Amén, de una santo. vida que sea para la gloria y la honra de Dios. Sí, Aleluya. Señor. Aleluya. Gracias, Padre. ¿Cuántos pueden bendecir a Cristo? Amén, gloria a Dios. A su nombre, Gloria. a su gloria. Más gloria. Otra vasija que muchas veces Dios usa es el sufrimiento. A nadie le gusta sufrir. A nadie nos gusta sufrir. Y le estoy hablando de Job. Cuando yo leí el libro de Job, por primera vez, en el capítulo 1 dice que Job era recto, era perfecto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Era una persona preciosa. Pero cuando fui leyendo el libro, ahí entendí cuál era el sedimento de Job. Y era que Job confiaba mucho en su propia justicia. Hay un momento en la Biblia cuando Job le dice a Dios en el capítulo 23, ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Iría hasta su silla y razonaría con él, hermano. Eso es tremendo. Y Dios permitió que Job perdiera el ganado, sus tierras, sus hijos. Todo lo perdió, pero no perdió al Señor. Amén. Y mientras uno tenga a Cristo, Amén. Gloria a uno Dios. está en victoria. Amén. Gloria a Jesús. Uno está en bendición. Santo. Gloria a Dios. Amén. Y llega un día cuando Job, en ese proceso de dolor, parece que se fue a vivir al basurero de la ciudad porque tenía una enfermedad que dice que le cubría desde la planta de los pies hasta la cabeza. Y nadie se la podía sanar, porque hay problemas que solo Dios los puede arreglar. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Un día Dios se fue al basurero de la ciudad y le ministró a Job, le habló a Job. Y empezó un torbellino. Y cuando Job se fue a dar cuenta, Dios estaba ahí. No hay torbellino en tu vida donde Dios no esté presente. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor, hermano? Y entonces cuando José vio ahí a Dios, empezó a razonar con Dios. El Señor le hizo una batería de preguntas a Job y Job no tuvo respuesta para ninguna. De hecho, la única respuesta de Job fue: mi dedo pongo sobre mi boca, porque yo hablaba lo que no entendía. Pero Dios no se quedó satisfecho. Había una costumbre en aquellos días que era parecida a la lucha canaria, y era que cuando usted tenía un problema con alguien, usted se encerraba en un terreno de lucha y se conocía como la lucha de los cintos. Cada uno se ponía una faja, un cinto, y el primero que se lo arrancara al otro, si yo le arrancaba a usted el cinto, yo ganaba
la batalla. Usted no podía perder el cinto. Por eso en el libro de Job, el Señor le dice a Job: ciñe como un varón tu cinto. Como quien dice: ven a pelear conmigo, a ver quién es más justo, tú o yo. ¿Y sabe quién perdió el cinto? El que lo tenía que perder, Job. Porque ninguna justicia es superior a la justicia de Dios. Amén, aleluya. Y entonces Job le dice a Dios: Señor, yo hablaba lo que no entendía de oídas. Te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuál era el sedimento de Job? Su propia justicia. Y el Señor le quitó el sedimento, y a partir de ahí Job llegó a ser una mejor persona. Cuando usted realmente le abre el corazón a Dios, hermano, hermana, cuando yo le abro mi corazón a Dios y le digo: Señor, entra en mi vida, quita todo resto del pasado, quita todo complejo de inferioridad, quita todo temor, quita toda inseguridad. El Señor viene a tu vida, no para hundirte, no para destruirte, sino para renovarte, para bendecirte y hacer de ti la clase de persona que Dios quiere que tú seas. No importa lo que el enemigo te ha hecho, no importa las marcas que el enemigo te haya dejado, Dios dibuja sobre ti la mejor persona, la mejor, mira, el mejor hijo, la mejor hija, el mejor padre, el mejor hijo de Dios. Porque Dios es experto en hacer cosas nuevas. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron todas. Diga todas. ¿Cuánto le damos a Dios? Todas son hechas Todas son nuevas. hechas nuevas. Amén, aleluya. Que vive, iglesia. Cristo. A su nombre sea la Gloria, gloria. aleluya. Pero el Señor tiene que lavarnos, Amén. vaciarnos y usar cualquier circunstancia para perfeccionarnos, Amén. hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Aleluya. ¿Por qué dice la Biblia lo que está en Juan capítulo 13? Vamos a Juan capítulo 13. Sea bendecido el nombre del Señor. Juan capítulo 13. Estamos diciendo que Dios tiene que cambiar nuestro carácter, nuestra personalidad. Aleluya. Dios tiene que cambiar Gloria nuestra a mente, Dios. todos esos restos que quedan en nuestra mente. A veces nosotros, el enemigo nos tiene ahí marcados por los sedimentos del pasado. Hermano, uno no puede construir el futuro si no triunfa sobre el pasado. Todos tenemos un pasado, pero cuando uno viene a Cristo, el pasado queda atrás y empieza una nueva vida. No podemos vivir esclavos del pasado, de los errores. Tenemos que empezar de cero y decirle: Señor, todo sedimento, todo resto que quede en mi vida, llévatelo, Señor, y haz de mí una nueva creación. En el Evangelio de Juan, el capítulo 13, versículo del 1 en adelante, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Dios nos ama hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase, cuando uno no se rinde al Señor y no deja que Dios vacíe de nosotros todos los sedimentos y los restos del pasado, todo lo que quede del pasado lo va a usar el enemigo como un ariete, como una forma, como un caballo de Troya, para hacerle guerra al Espíritu de Dios, que quiere transformarnos y hacer de nosotros hombres y mujeres renovados. ¿Cuál era el problema que tenía Judas? Que él nunca fue vaciado de vasija en vasija. Usted nunca ve en la Biblia a Judas llamar a Cristo Señor. Todo
todo el sedimento del pasado estaba en él. Y era el amor al dinero. Y la palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque nada hemos traído a este mundo y nada hemos de llevar. ¿Y qué hace el Señor? El Señor quería vaciarlos en ese día, quería limpiarlos. Y dice que, sabiendo Jesús, versículo 3, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando su toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo. Un lebrillo es una vasija. Y comenzó a ¿qué? A lavar los pies de los discípulos. Hay cosas que solo Dios sabe que están en la vida de uno. Nadie lo sabe. Miren, ni siquiera la persona que duerme al lado de uno sabe cuál es ese defecto, ese sedimento que Dios se lo tiene que quitar a uno. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero Él está dispuesto a hacerlo. Sí, Señor. Porque Él dice que Él puso agua en un lebrillo. En esta mañana este mensaje viene como agua en un lebrillo para tu vida, para mi vida. Este agua en este lebrillo la pone el Señor. Amén. Pero el agua en el lebrillo no funciona, tiene que pasar a nosotros. La palabra tenemos que aplicárnosla para que nos haga efecto. Amén, aleluya. Sacarla de las hojas y meterla al corazón, meterla a los pies, meterla a la mente. Amén. Entonces, ¿qué hace el Señor? Toma el agua que representa la palabra y empieza a lavarlos. Empieza a quitarle los restos, los sedimentos, uno a uno. Porque, hermano, una de las cosas que tenemos que entender es que, hermano, no hay nadie. Hay un proverbio por allá en Centroamérica que dice que el que no tiene dinga tiene mandinga. Y que el que no está gordo está hinchado. Todos tenemos algún resto en nuestra vida, hermano. Todos tenemos algo que el Señor tiene que quitar. Reacciones, el carácter, la personalidad. Algo nos queda del pasado. Pero gloria a Dios que no estamos aquí para hablar de derrota, sino para decir: hemos sido destinados al reino de los cielos. Y yo estoy dispuesto a ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, quita de mi vida lo que tengas que quitar. Amén, lávanos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Haz de mi vida lo que quieras hacer. Ya no le guía. Vacíame, Señor. Vacía mi orgullo. Vacía mi mal carácter. Aleluya. Vacía mi personalidad, Sí, Señor. Gloria a mi Dios. bipolaridad. Ay, sí, Señor. Y haz de mí, Señor, un vino nuevo. Amén. Y cuando Él empezó a lavar, solo Él sabía lo que estaba lavando en cada vida. Porque, hermano, solo Dios sabe cuáles son nuestros sedimentos. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Amén. Y Él empieza con esa paciencia. Sí, Señor. Y Él toma la toalla y Él empieza a quitar, a quitar, a quitar. Pero llegó donde Pedro y dijo: a mí no me lavarás. Ese Pedro tenía un sedimento de orgullo. Dijo: a mí no me lavarás los pies jamás. Usted no ha oído personas que dicen: yo no voy a cambiar jamás. Soy como soy. Soy así. Y el que no me quiera, y no sigamos. Amén. Aleluya. Pedro, así soy. Alábale. Así le dijo: a mí no me lavas esto jamás. Si me quiere, quiere, si no lo deja. Y el Señor, que es tan humilde, se queda mirándolo desde abajo Sí, Señor. y le dice: Pedro, si yo no te lavo, tú no puedes tener parte conmigo. Amén. Santo Jehová. Aleluya. Si no te quito esos restos, eres bueno, pero tengo que quitarte eso. Amén. Aleluya. Y ahí es donde sale. Ya vimos a los sedimentos de Pedro, pero aquí vemos el vino en Pedro, la parte buena. Y entonces, cuando el Señor le dijo: no tienes parte conmigo, Aleluya. Pedro le dice: Señor, Señor, lávame
No solamente me lava los pies, porque también tengo cosas aquí en la cabeza. Lávame hasta la cabeza. Y el Señor le dijo, no, Pedro, no exageres. Amén. Porque Dios sabe dónde está esa área que tiene que tocar, que tiene que lavar, que tiene que perfeccionar, para que no nos quedemos ahí estancados, no nos quedemos ahí derrotados, sino que seamos una bendición. Amén, aleluya. Para todo aquel que nos rodea. Gloria a Dios. Para todo aquel que nos pruebe cuánto le damos a Dios la gloria. Para que todo aquel que venga diga, aquí hay un vino nuevo, aquí Dios se llevó los sedimentos, aquí hay un milagro de Dios. Y entonces cuando todo eso ocurre, estamos preparados. Amén. Gloria a Dios. Para ser Aleluya. vencedores. Aleluya. Lábalo, Señor. Para no dejarnos vencer por cualquier circunstancia. Uno tiene que también vencer. Y voy casi hacia el final. Aleluya. Lo que se llama la hipersensibilidad, el complejo de mártir. Yo tuve ese problema. Gloria a Dios. Yo tuve el complejo de mártir. El complejo de mártir es cuando uno piensa que todos los sufrimientos del mundo están sobre uno y no le deja ningún sufrimiento a otro. A uno le han pisado todos los callos, a uno le han hecho todo lo malo, a uno lo han maldecido, a uno le han dado con todas las ollas grandes que había en la cocina, a uno le han echado todas las cáscaras de limón, uno tiene todos los dolores de la tierra, uno tiene todas las enfermedades. Entonces una vez yo fui con eso a un líder que nos visitaba y me pasé como una hora contándome todo lo que me habían hecho, lo que me dolía, y solamente me dijo, usted tiene un complejo de mártir. Aleluya. Vamos a orar para que el Señor le haga entender que Él llevó sus enfermedades, que sufrió sus dolores. A Dios sea la gloria y que Dios tiene poder para sanarnos. Amén. Me enojé con ese líder. No lo podía ni ver. Pensé que me iba a poner una pomada, me iba a poner un esparadrapo, me iba a leer un salmo, me iba a ungir con aceite, y me dijo, ya Dios lo cambiará, hermano. Al tiempo. Sedimentos. Amén. Ahora he aprendido Santo eres. que por mucho que uno sufra, los clavos de uno no son más grandes que los de Cristo. Amén, aleluya, es verdad. Ni las espinas tuyas son más grandes que las de Cristo. Amén. Y nunca me he olvidado también de algo que le escuché a esa persona, sobre cómo uno enfoca a veces de manera distorsionada todo lo que uno sufre. Y era de una señora que tenía ese problema, que todo se creía la que más sufría en la tierra, Alabado y sea era Dios. cristiana y tenía ese sedimento. Y un día Dios le dio una visión y llegó a un lugar. Y siempre ella decía, Señor, quítame esta cruz. Y Dios le da una visión. Y llega a un lugar y ve una cantidad de cruces, hermano. Había cruces que no se les veía ni el final. De lo grandes que eran. Y otras tremendas. Y le dijo al Señor, ven, ¿qué cruz quieres que yo te dé? Y empezó a recorrer, y cuando vio la primera, que no se le veía ni la parte de medio, rápido se quitó de ahí. La segunda, la tercera, y pasó cantidad de cruces. Y luego vio una crucecita ahí. No llegaba ni a la altura de este ramo por aquí, con una tachuelita adentro, trocito de madera. Y le dijo, ¿ya escogiste tu cruz, el Señor? Y ella con una gran sonrisa dijo, esa la pequeña. Dijo, pero si esa es la que te he dado, si esa es la que tienes, la que te di en la tierra es la pequeñita. Gloria a Dios. Porque yo sabía que esa era la que podía llevar. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Dice la palabra que seamos agradecidos por todo, que por nada estemos afanosos, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Hermano, Dios nos ama tanto Sí, Señor. que quiere que seamos vino sin sedimento. Amén.
Y terminamos. Alabado sea. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Algunos sedimentos que se mencionan en Colosenses capítulo 3. A todos los que Dios escogió les tuvo que quitar esos sedimentos. A Jonás, a Jeremías, a Elías, tuvo que vaciarlos. Y en Colosenses capítulo 3 hay una serie de sedimentos que Dios tiene que quitar de nosotros. Vamos a leerlo todos. A partir del versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Mire los sedimentos. Verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que decirle: Señor, vacíame en esta mañana. Señor, quita de mi vida todo aquello que impide que fluya tu bendición. Quita toda desesperación, quita toda ansiedad, quita toda angustia, quita todo temor de mi vida. Dile: Espíritu Santo, quita toda duda. Señor, ayúdame a ser agradecido, ayúdame a creer en los planes que tú tienes para mi vida. Señor, y si en algo, en mi forma de actuar, en mi comportamiento, sale lo peor de mí, en esta mañana te pido perdón. Quita esos sedimentos, esos restos del pasado. No es posible que uno viva marcado por la vida del pasado. Uno puede haber tenido un padre que lo ha abandonado, una madre que lo ha abandonado. Uno puede haber tenido una historia dolorosa, gente que fue abusado, gente que pasó por situaciones terribles. Pero yo no sé usted, pero yo creo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dígalo: nueva criatura es. Diga: las cosas viejas, diga: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuánto le creemos a Dios? Mira, Dios se lleva toda depresión. Diga: Dios se lleva toda ansiedad. Diga: Dios se lleva toda atadura. Diga: Dios se lleva todo temor. Diga: Dios se lleva todo poder del diablo sobre mi vida. Soy libre porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y todos esos restos del pasado se van en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto decimos amén? A su nombre. Gloria. Pidamos a Dios que vacíe de nosotros todos los restos del pasado, del dolor, de la tristeza, y haga de nosotros una nueva vasija. Amén. Llena de un vino nuevo, limpio y puro, para la gloria de Dios. Amén. Que Aleluya. Dios tome nuestra personalidad, Gloria a Dios. nuestro carácter, y nos cambie. Amén. Vamos a orar al Señor.